que se me olvida grabar. Ahí ya está grabando, ¿cierto? ¿Que no me aparece? Ah, sí, está grabando. Sí, sí, está grabando. Entonces, me perdí. Estamos hablando ya. Que acá pueden pasar dos cosas, básicamente, ¿no? La primera, la más simple, es que el cliente pide una información y el servidor lo único que hace es devolver esa información. Como ya no recuerdo quién dio el ejemplo por ahí, pero es como si fuera una biblioteca de cosas. Entonces, por acá, este man tiene información sobre el tema número 1 y tiene información sobre el tema número 2 y sobre el tema número 3 y sobre el tema número 4, ¿ya? Y el cliente por acá le dijo, no, es que yo quiero información del tema número 1. Entonces, el servidor, bien obediente, coge la que le dijo del tema número 1 y se la devuelve, ¿ya? En inglés, el servidor pues es server, ¿cierto? Hay algo interesante, es que server también es como uno le llama como al mesero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pues, justamente eso, es como que yo te pido algo y vos vas, lo conseguís por mí y me lo traes, ¿ya? Pero el mesero no necesariamente va y lo hace, ¿cierto? Para eso, digamos que hay otras personas. Entonces, cuando estamos hablando de código frontend, que es todo lo que vamos a hacer en la unidad 1, bueno, realmente casi que en todo el semestre, porque solamente vamos a añadir algo de backend muy al final. Pero casi que todo nuestro código va a ser así. El servidor lo único que hace es tenerlo y devolverlo, pero no ejecuta nada de código acá, ¿ya? La diferencia con el backend, pues con el código que se ejecuta también en el servidor, es que cuando hay una petición, esa petición no es simplemente como devuélvame tal cosa, sino que el servidor tiene que hacer algún proceso, ¿ya? Ese proceso puede ser, por ejemplo, que digamos que para él poder, yo qué sé, consultar la información número 4, tiene que ir y buscar por allá en una base de datos porque no conoce directamente la información. ¿Ya? Entonces, usualmente los servidores son los únicos que tienen acceso directo a las bases de datos. Entonces, es como que él tiene que hacer otra petición por acá a otro. ¿Ustedes han visto el simbolito de base de datos? Que es como unos circulitos apilados. Igualito a eso que acabo de dibujar. Es como que va, pide a la base de datos le devuelve esa información al mismo servidor y ahí después de eso, pues ya el servidor ya nos puede contestar. Entonces la diferencia entre frontend y backend es en dónde se ejecuta el código. ¿Sí? ¿Claro esa parte o no tanto? Sí. Repite esa última parte, disculpe. ¿Cuál última parte? ¿Del backend? Sí. Ok, entonces, no sé si han visto que hay otros lenguajes de programación en el backend. Recuerdan que el lunes vimos, pues los pasamos, ni siquiera los nombramos. Pero no sé si han escuchado que en el backend existe, yo que sé, PHP, Python, Ruby. Java, pues que ustedes lo han usado, Ruby. Ya. En el backend existen infinidad de lenguajes de programación. Incluso casi que cualquier lenguaje de programación que exista puede ser usado en el backend. El backend es un computador que ustedes como programadores controlan totalmente. Entonces ahí ustedes deciden si quieren que se ejecute cualquier cosa. El cliente, por el contrario, no. El cliente es el computador de cada usuario. Ustedes no controlan mucho sobre ese computador. Ustedes lo único que pueden dar es una respuesta y ya es este mismo computador del cliente quien de alguna forma decide cómo ejecutar esa respuesta. Entonces, por eso acá tenemos muchas menos posibilidades. En el frontend únicamente podemos usar pues, HTML y CSS, que ya sabemos que no son lenguajes de programación. Y como lenguaje de programación solo podemos usar JavaScript. ¿Ya? Entonces, la diferencia básica es que cuando estamos hablando de código del frontend, el cliente le pide una información al servidor y el servidor cuando yo muevo el mouse, ¿ustedes ven que yo lo muevo o estoy moviendo aquí el dedo? Sí, Sí, lo vemos. Se ve el lápiz. Ya. Entonces, el cliente pide, el servidor responde
Y eso es lo único que hace el servidor, responder con una información que ya tenía guardada en su disco duro y ya, pero no la procesa, solo la devuelve. Y el cliente es el que la ejecuta. ¿Ya? El backend, por el contrario, pues digamos que también está la pregunta, porque recuerdan que siempre es el cliente quien debe iniciar la conversación, pero el servidor no se dedica únicamente a traer algo de disco duro y mandarlo, sino que tiene que ejecutar algún pedacito de código o tiene que preguntarle a otro servidor o a una base de datos o a algún otro sitio, tiene que hacer un procesamiento y cuando ese procesamiento termina, ahí sí le responde al cliente como, mira, este es el resultado de lo que yo estaba haciendo. ¿Ya? Entonces la diferencia es en dónde se ejecuta el código, o acá en el servidor, ¿sí? O acá en el cliente. ¿Vale? Algo también importante de tener en cuenta es que el servidor es uno solo. El servidor es un computador. Usualmente cuando estamos hablando de servidores como profesionales, pues es un servidor, perdón, un computador bastante potente. No es como un computador normalito pues que uno tiene en la casa, sino que es un computador que se dedica a ser servidor. Pero es uno solo. O sea, por ejemplo, Marksheet o la página que sea que están viendo, usualmente es un solo computador quien se dedica a ser el servidor de esa página. ¿Ya? Mientras que los clientes, pues son infinidad. O sea, cada persona que está ingresando a la página es un cliente diferente en un computador diferente. ¿Sí? O sea que como estos de acá, pues hay, digamos que todos estos son clientes, pero hay infinidad y todos le están haciendo preguntas al mismo servidor. Que es lo que hablábamos el lunes, que se acuerdan que le pasó a Banner el semestre pasado, que se cayó simplemente porque hubo muchísimos clientes haciéndole preguntas al único servidor de Banner al mismo tiempo. Entonces este man pues no fue capaz de responderle a todos. ¿Sí? ¿Clara esa parte? Sí, profe. Preguntas. Hasta ahí. Profe, yo tengo una pregunta Dale. respecto a servidores. Pues en este momento, backend. Se me olvidó. Meterse a hacer una página así, o sea, un sitio web que usa este tema de backend, así sea sencillo. ¿Le parece a usted mejor ponerse a programarlo o usar servicios que estén en internet, servicios de ese tema? Pues depende. Depende obviamente de los requerimientos. O sea, siempre hay que partir pues de lo que se necesita hacer antes de decidir pues como la herramienta, ¿no? Pues no sé, ¿qué necesitas hacer? Si es únicamente como guardar información, me parece mejor usar un servicio. Pero a veces eso no es suficiente. O sea, digamos, esa es la razón por la que nosotros nos pasamos a Firebase, porque lo único que estábamos haciendo en el backend era guardar información. Entonces, si solo vamos a hacer eso, pues es mejor usar un servicio. ¿Ya? Pero los servidores pueden hacer muchas otras cosas que Firebase no es capaz. Pues no sé. Ok, profe, vale, muchas gracias. Luego le pregunto entonces. Okay. ¿Más preguntas hasta allí o continuamos? ¿No? Recuerden simplemente la diferencia entre cliente y servidor y entre código frontend y backend. De todas formas, la mayoría de lo que vamos a hacer en la clase va a ser código frontend. ¿Vale? De todas formas, o sea, así la mayoría de lo que hagamos sea código frontend, de todas formas vamos a tener que usar servidores para guardar ese código frontend y que las cosas que hagamos queden publicadas, ¿no? Pues de todas formas, siempre vamos a estar hablando pues, de los servidores. Bueno, luego el IP address. Bueno, otra pregunta. ¿Qué tal con el inglés? ¿Bien? No, bien, pues Bien. sin problema, por ahora. Yo todo lo que les mande va a ser en inglés. Y la documentación les recomiendo que la busquen en inglés.
si ya no lo hacen, les recomiendo que todo lo busquen en inglés, ¿no? Y si les cuesta, de todas formas, como hacer el esfuerzo de realmente hacer las cosas en inglés, porque no sé si justamente están viendo la conversación que está pasando ahí en el grupito de MI, que inició Moncada sobre el trabajo, ¿no? En el grupito de Facebook. Bueno, está bien interesante y uno de los temas principales es... ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Estamos viendo Google, sí. Creen que no sé si puedo abrir... Conversación, la de que no les parece más bonito los días hay más ofertas de empleo en MI. Esa, ajá. Ahí en los comentarios están hablando en inglés. No es que estén hablando en inglés, solo que me pareció interesante que Paola... Es que no estoy espera. Ahorita... Paola Parra, es la notificación que va a mencionar el día. Esta acá. Adentro de mi priority. Acá. Esta. Pues como que justamente hablando de eso, me pareció bien importante pues que lo tengan en cuenta. Yo sé que a algunos les cuesta un montón el inglés, pero pues hay que obligarse, o sea, ahí como que no hay de otra porque pues, no es algo que vaya a dejar de ser un requisito, ¿no? Entonces sí, pues en general. Con que sea solo leer y no hablar, estoy bien por el momento. ¿Cómo? Con que sea solo leer y no hablar, estoy bien por el momento. ¿Sí? Bueno, por ahora leer solamente entonces. Si quieren luego hacemos una clasecita en inglés también. ¿Habla inglés full, profe? No, pues, o sea, pues, me da pena como a todo el mundo, obviamente, pero pues sí. Incluso, por ejemplo, en la empresa, algo que implementamos para ayudarnos es todos los dailies de los viernes. Los dailies son como unas reuniones de desarrollo. Todos los dailies de los viernes son en inglés. Pues porque obviamente ninguno es nativo. Hay que estar ahí practicando. Profe, una pregunta. Dale. ¿En la empresa en la que usted trabaja hacen las entrevistas de vinculación en inglés? ¿No? Ah, ok. No. Por ahí, bueno, ahí mismo, en ese mismo grupo, Jaime Urbano publicó algo, no sé si lo vieron, por si conocen a alguien que se hizo esto. Es de la empresa donde trabajo. Si conocen a alguien, lo pueden compartir, interesante. Bueno, entonces, de nuevo, simplemente yo todo lo que les paso va a ser en inglés y les recomiendo que no lo traduzcan, o sea, no le den al Google Translate, sino que intenten entenderlo en inglés, ¿no? Pero bueno, obviamente ya cada uno tiene su propio camino con eso. Bueno, la IP, ¿saben qué es la IP? Sí. ¿Qué es? Pues es como la dirección de donde está tu sitio web, que es la misma que está, como dice ahí en la lectura, vamos en texto, para poder llegar a tu sitio web. Bueno. Que es la misma que es el texto, ¿cierto? Natalia, ¿estás hablando? No sé si estás hablando con nosotros, pero estás muteado. No. Bueno, ahí había un error en el texto, no sé si lo pudieron notar. ¿No? Porque el texto nos dice como que sí, es lo mismo la dirección IP que el dominio, ¿cierto? Que la dirección en texto. O sea, que son intercambiables. Pero si ustedes van y abren Wikipedia, pues, claro que
Si ustedes van y abren Wikipedia, pues les abre Wikipedia. Pero si abren la IP, pues primero les aparece esta página medio miedosa. Y si ustedes, no sé si alguna vez les ha pasado esto, pero si ustedes le dan aquí en Advanced y confían pues en la página a la que van a entrar, le pueden dar aquí como en Proceed. Esta página pues, les está diciendo que no es segura, entre comillas. No quiere decir pues que sea algo criminal ni nada así, pero simplemente que no está con protocolos seguros. Pero si ustedes le dan aquí en Proceed, supuestamente según el texto nos iba a llevar a esto mismo, porque son intercambiables, pero no. Esto es como el errorcillo que hay en el texto, porque es que realmente no son intercambiables. Sí, más o menos representan lo mismo, pero eso no significa que sean necesariamente intercambiables. Entonces, el IP address, ¿qué significa IP? O sea, las siglas, ¿qué significan? ¿Ya? Bueno, pero lo más importante para mí, para entenderlo, me parece que es esta parte de acá, el address. Sí, el ¿Es address. Internet Protocol? Ajá, Internet Protocol, address. ¿Y address qué significa? Es dirección. Dirección. Dirección, ¿cierto? Si seguimos con esa analogía de que el Internet es como unas calles ahí conectadas, pues cuando ustedes le dicen a alguien cómo llegar a su casa, pues a menos, una es la bugueña, ¿cierto? De decirle, como explicarle cómo llegar, y la otra es darle su dirección, ¿cierto? Entonces, es como lo mismo, el IP address es la dirección para que alguien que va a llegar a su servidor, pues sepa cómo encontrarlo. ¿Ya? Y acá, pues, supuestamente, el dominio es intercambiable con la IP. Entonces, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la IP es la dirección ¿de quién? ¿De qué cosa? Del computador, ¿no? Del servidor, en ese caso. Tanto del servidor y del cliente, ambos tienen el IP según tengo entendido, ¿no? Bueno, sí, todos los computadores que se conecten a Internet tienen que tener una IP. Pero entonces cuando estamos hablando de querer navegar a una página, la que nos interesa es la IP del servidor, ¿no? Entonces la IP representa el servidor como tal, o representa la página web. ¿Es lo mismo hablar de página web y de servidor? No. ¿Cuál es la diferencia? Pues según esto, era porque el servidor es la información completa y, mejor dicho, todo el sitio web, y la página web, pues lo que yo veo es una interpretación de ellos, tan solo una sección. Ok, sí, ahí me equivoqué con los términos. Es algo que me pasa, pues creo que pasa mucho en general. Entonces vamos a hablar de sitio web como la colección de todas las páginas web. Y una página es solamente una página, ¿no? O sea, por ejemplo, el sitio web aquí es todo Marksheet y una página es esta que estamos viendo, el Internet. Entonces la pregunta más bien era, ¿es lo mismo el sitio web en general que el servidor? No. ¿Cuál es la diferencia? Pues el sitio web es, digamos, lo que, no sé cómo decirlo, como digamos, eso que uno ve y que está construido, pero digamos, si estamos en Facebook, toda la información, digamos, de tu perfil, de tu nombre, de tus amigos, pues estará almacenada en el servidor, ¿no? Y digamos que el servidor no es algo con lo que vos puedas, que el usuario pueda, digamos, meterse a una página que diga, uy, este es el servidor, sino que, pues, por el backend, por el código, esa página web le pide y envía información al servidor. Sí, supongo que sí, pero no era como el lado que estaba buscando. Pero sí, digamos que tener razón en lo que decía. Es que la diferencia que está buscando en este momento es que el servidor es el computador, recuerden. Y ustedes en sus computadores de la casa seguro que tienen una cantidad de programas, ¿cierto?
podríamos, entre comillas, decir que una página web no es real, pero nos sirve para la analogía. Es como si la página web fuera uno de esos programas. Ya, ustedes pueden en su computador abrir 1 o 1000 al mismo tiempo. La IP no representa uno de esos programas, representa el computador en sí mismo. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando acá. O sea, eso es por lo que no funciona esto que nos decía la lectura. Cuando ingresamos a la IP, estamos ingresando al servidor, pero no le dijimos que queríamos ver la página Wikipedia. ¿Ya? Porque ese servidor de Wikipedia seguramente, aparte de wikipedia.org, tiene otras cosas. Lo podemos comprobar. Ustedes pueden buscar una herramienta, no me acuerdo cómo se llama, pero simplemente como que IP of web. Y está acá. Ajá. Entonces, esta herramienta lo que hace es que ustedes le pasan una IP o un dominio y pues les da la otra información. Entonces, por ejemplo, vamos a pedirle a esa herramienta que nos diga cuál es la IP de la página de Wikipedia. Entonces, compruebo que no soy un robot. Y listo. Entonces me está diciendo que la IP de la página de Wikipedia es esta. Miren que no es ni siquiera la misma que nos había dicho la lectura. 91.198. Realmente es 208.80.154. No sé qué. ¿Sí? Esta es la IP de ese servidor, de ese computador que tiene Wikipedia. Voy a usar esta misma IP a ver qué nos da. Pero miren que nos da exactamente el mismo error. ¿Ya? Hagamos otra prueba. Metámonos a... nunca me acuerdo cuál es, probemos con un par. Okay. Miremos esta Wikivoyage. Seguramente está relacionada con Wikipedia, pero es una página diferente, ¿cierto? Perdón, es un sitio web diferente. Vamos a ver. Ah, bueno, no. Pongamos esto en otro sitio. Y miren lo que pasó aquí. Miren que son dos sitios web diferentes. Obviamente están relacionados, pues tienen que ver con todo de la, como Wikipedia en general, pero son dos sitios web diferentes, ¿cierto? O sea, miren que uno es wikivoyage.org y el otro es wikipedia.org. Y miren que la IP es la misma, 208.80, 208.80. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es un solo computador en el que están alojadas ambos sitios web. Entonces, por eso no es intercambiable. La IP representa el computador, pero ya cuando hablamos del dominio, el dominio puede representar un sitio web específico dentro de todos los que pueda tener un servidor. Profe, entonces si busca el IP ahí en ese coso, ¿le aparecen todas las páginas que tiene y todos los dominios que tiene? Ve, ni idea, vamos a ver. ¿Sí? No. Creo que no. Aquí hay uno, pero no. Parece como la principal, ¿cierto? La más grande. Pues ni siquiera aparece esta. No, o sea, lo que pasa es que... Ve, profe, ¿y aplicaciones masivas como Amazon trabajarían con ese modelo? ¿Con qué modelo? O sea, basando todo en mismos servidores, o sea, ya que tiene como tantas páginas de por sí que vienen de Amazon. Pues ahí depende muchísimo. O sea, todo eso, ¿se acuerdan que cuando el lunes les mostré 3 caminos? Que era frontend, backend y había otro que era DevOps, que ni siquiera lo miramos. ¿Sí se acuerdan? No, no se acuerdan. Sí. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? ¿Del developer? ¿El roadmap? Roadmap, ajá.
Esto es un tema enorme. Toda esa parte de infraestructura, sobre todo de sitios de ese tamaño, esta partecita acá de DevOps. Eso significa Developer Operations. Y se encarga únicamente de eso. Cuando yo tengo un sitio de ese tamaño, pues no me sirve solo tener un servidorcito y rezar para que no se dañe, sino que hay que tener como una cantidad de sistemas usualmente automáticos que se encargan de distribuir la carga. Entonces, bueno, yo les estaba diciendo que usualmente un sitio web está en un solo servidor, pero eso no necesariamente es cierto cuando, dependiendo del tráfico que tenga un sitio, pues, y del presupuesto y de varias cosas, hay varias capas encima del sitio. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama el Load Balancer, que lo que hace es empezar a recibir todas esas millones de requests y distribuirlas en otros servidores, pues porque uno solo sería incapaz de responderle a todo el mundo. Entonces, no, seguramente Amazon tiene sistemas bastante más complejos que solo un computadorcito con la información. ¿Vale? Pero, de nuevo, eso no es algo que vayamos a ver en la clase y es algo que solamente tiene sentido después de cierto nivel de tráfico. ¿Vale? Pero es lo que impide que pasen cosas como el ejemplo pues, de siempre, el semestre pasado de Banner. ¿Listo? Bueno, ¿tiene sentido entonces esta diferencia entre IP y el dominio como tal? Sí, Sí. profe, tiene Por sentido. acá sí. Sí, profe. Este errorcito ojalá no lo corrijan porque me sirve siempre para explicarles esto. Pero entonces, en resumen, no son intercambiables, ¿vale? Bueno, luego se habla sobre el dominio. Y pues aquí tiene como tres partes muy básicas, ¿cierto? El TLD, perdón, el Top Level Domain, que es los .com, .org, .net, ¿cierto? El nombre del dominio como tal, que ya es pues, el nombre en sí mismo, y el subdominio. ¿Sí? Han visto esos tres, ¿cierto? Y han visto que muchas páginas no tienen subdominio. ¿Sí han visto eso? Por ejemplo, Marksheet no dice www. ¿Han visto eso? Sí. No sé si alguna vez les ha pasado, cuando ustedes están dentro de ICESI, ustedes no pueden decir icesi.edu.co. No sé si les ha pasado. O sea, si ustedes escriben solamente icesi.edu.co, les dice como que no pueden encontrar la página. Tienen que escribir www.icesi.edu.co. ¿Sí lo han notado? Nunca. No había Con ICESI identificado. no, pero con otras sí. ¿Como cuál? Ahora no Sí. me acuerdo, pero sí sé que me ha pasado, me sale como error algo. Bueno, pero lo interesante de la ICESI es que eso solo pasa dentro de la red de ICESI. En la red de cualquier otro lado, en los datos o lo que sea, pues ahí no pasa. O lo que hace es simplemente redireccionar automáticamente. ¿Sí? Cuando lo tengo aquí, miren que simplemente dice icesi.com. Pero si le doy clic para que me muestre la ruta completa, ahí sí tiene el www. Es porque hubo una redirección automática. El servidor automáticamente me mandó para el que tiene el www. Bueno, ¿qué representan esas tres cosas? ¿Ya? Bueno, el TDL es más o menos como el tipo de dominio que representa, ¿cierto? Usualmente el más conocido es el .com, pero cuando es una organización es .net, ¿cierto? Hay una cantidad de TLs específicos. Ahorita incluso hay unos como súper específicos, como .photography, como cosas que tienen que ver ya con el campo de trabajo de la organización.
Pero son cerrados. Uno solamente puede alquilar los que existen, no es que yo me pueda inventar uno propio. Ya, donde yo me puedo inventar mis cosas propias es en el nombre del dominio y en el subdominio. ¿Ya? El nombre de dominio pues es la página como tal. Y ese pues yo usualmente como que para mi empresa pues voy y alquilo uno. Y el subdominio sí puedo tener todos los que yo quiera. Usualmente para la web es www, o sea, en el servidor yo pongo mi sitio web principal en www, o ni siquiera le pongo subdominio, sino que es solamente como el dominio y el TLD. ¿Sí? Pero yo puedo tener diferentes subdominios para cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, es que no sé qué subdominio tenga. Ah, bueno, pues banner, por ejemplo. Entonces, han visto que cuando ustedes entran a banner es banner.icesi.edu.co. Mientras que la página principal de ICESI es www.icesi.edu.co. La banner es un sitio web que está en el mismo dominio, pero está en un subdominio diferente. ¿Sí? Natalia pregunta que qué otro subdominio existe. Entonces, no, digamos que esa pregunta es difícil de responder porque los subdominios son totalmente arbitrarios. Yo puedo, o sea, si yo soy dueño de una página, yo puedo crear el subdominio que yo quiera. Entonces, hay infinidad de subdominios. Lo que pasa es que www es como un estándar para la web. Pero yo puedo crear los que quiera. En ese caso, banner punto sería el subdominio. Ajá. Banner es el subdominio, es vale. uno de los subdominios que tiene ICESI, que debe tener otros. Ah, ya me acordé de otro. Entonces, o sea, está, por ejemplo, voy a recargar aquí para que vean que seguimos en www, ¿cierto? Ese es el subdominio del sitio web por defecto. Que usualmente uno lo pone opcional, o sea, la persona no tiene que escribir www, puede saltarse el subdominio y va a ingresar a la misma página, al mismo sitio. Entonces también está banner.icesi.edu.co, que es un subdominio dentro del dominio principal. Aquí él hace una redirección automática a un subdominio diferente. Miren que este es CAS. ¿Ven? O sea, hay una cantidad de subdominios. Y hay otro que es Talent ICESI, por ejemplo, que es otro subdominio. Entonces hay una cantidad de subdominios. Miren que este incluso hasta está en español. O sea, realmente uno se puede inventar el subdominio que quiera. Es totalmente arbitrario. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y sirve pues como para organizar diferentes sitios o aplicaciones dentro de mi dominio principal. ¿Ya? Recuerden que el dominio por detrás, entre comillas, me está redirigiendo hacia un servidor. ¿Ya? Y el subdominio es una forma de decirle específicamente qué aplicación o qué sitio web es el que yo quiero ver dentro de ese servidor. Profe, ¿y hay algún límite de subdominios dentro de un dominio? Que yo sepa, no. Puede que sí, la verdad no sé, habría que buscarlo. Profe, entonces, pues no sé, para ver si entendí. Entonces los subdominios son para categorizar o dividir dentro de una misma página. No dentro de una misma página. Dentro de un sitio web, perdón. Claro, pero tampoco dentro de un mismo sitio web. Entonces, dejemos esos términos claros. Página es una sola página, ¿cierto? Como la página de un libro, es solamente un tema o un texto específico, ¿cierto? El sitio es la colección de páginas o el libro entero, ¿cierto? Pero entonces los subdominios usualmente no me dividen cosas dentro del mismo sitio web. Los subdominios dividen diferentes sitios web, usualmente. Que es lo que está haciendo ICESI. Miren que un sitio de ICESI es el sitio principal informativo. Otro sitio diferente es Banner. Otro sitio diferente es ese que les mostré de Talent ICESI, que es una cosa de los empleados.
¿Ya? No son páginas o no son secciones dentro de un mismo sitio web, sino que son diferentes sitios web que obviamente sí son de la misma organización, pero son diferentes sitios web. ¿Sí? Sí, gracias. Vale, miren, no, realmente no hay un límite de subdominios. Eso depende del servidor DNS, que es otro servidor, que es como el que se encarga de cuando ustedes le preguntan, cuando ustedes entran a icesi.edu.co, el DNS es el que transforma ese icesi.edu.co en la IP. ¿Ya? Pero entonces no es que haya como un límite, sino que ya depende de ese otro servidor, pero pues son muchísimos. O sea, pueden ser Por cada subdominio, qué pena una preguntita. ¿Cómo? ¿Por cada subdominio uno paga otro diferente o paga uno solo, por ejemplo, en este caso dice sí, ya? Exacto, uno solamente paga el dominio. Entonces, como la parte interesante de los subdominios, que ya, o sea, ya el dominio de alguna forma lo trae. Profe, una pregunta. ¿Y esas páginas que pues venden o rentan dominios, en realidad tienen solo uno y nada más dan como una partición o como tal un subdominio de ese? ¿O ahí cómo funciona? Pero que, pues no sé de qué página me estás hablando. No, pues en general, porque tampoco sé cómo funciona eso. No, pues cuando yo voy a comprar, pues comprar entre comillas, porque uno lo que hace es alquilar un dominio. Ajá. Digamos, una de las más conocidas es GoDaddy. A mí no me gusta mucho, pero vamos a buscarle un dominio a Wilson. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos alquilar este, entonces nos vale 40.000 pesos. ¿Ya? Cuando yo alquilo este, mire que aquí no tiene subdominio. El subdominio no es que se pueda incluir dentro de la compra o el alquiler del dominio, sino que ya dentro de las configuraciones de mi servidor, yo defino todos los subdominios que yo quiera. ¿Ya? Pero entonces, aquí le podemos poner 1.000.000 de subdominios si queremos. ¿Ya? Y solo pagamos pues en lo que nos cuesta el dominio como tal. Ah, ya, entonces, profe, lo que hace, ¿cómo se llama esta página? Wix, creo que es. Cuando uno crea una página de forma gratuita, uno está creando un subdominio de Wix a nombre de uno. No sé, pues, ¿cómo aparece? Como, no, Aparece como, página por ejemplo, .wix. Ajá, como wilsonsuarez.wix.com, algo así. Exactamente, ajá. Ah, ok. Es mucho más fácil para Wix, pues simplemente sacar un subdominio, no le cuesta nada, que pues tener como un dominio. La que va a ser muy común que sí vamos a usar es GitHub. GitHub Pages. ¿Han visto cosas en GitHub Pages? Sí, lo usamos una vez. Creo que lo usamos en... Ve, Nicolás, lo usamos fue en... ¿Cómo se llama esta? En Proyecto Integrador. Creo que es. Sí. Quiero un par de cositas. Pues miren, por ejemplo, estas son dos páginas que ambas, miren que están en el dominio github.io. ¿Sí? Y esta es otra, github.io. Entonces, lo mismo. Cuando empecemos a publicar cosas en GitHub Pages, van a ver que el subdominio es el nombre de usuario. Y luego acá hay una diferencia que es como esta primera parte de la ruta va a ser el nombre del proyecto en GitHub. ¿Vale? O sea, pues cuando empecemos a publicar, que es pronto, diría yo que el viernes, pues vamos a empezar a ver esto. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Bueno, por acá. Ay, mira acá. Ah, sí, más abajito. Bueno, hay otros protocolos. O bueno, antes de eso, ¿hay preguntas sobre esto que estamos hablando? ¿No? Profe, la única forma de, digamos, tener un server por más de un año y sin tener que pagarle a alguien sería uno hostear su propio server, ¿no? ¿Cómo así por más de un año? Hay una forma de tener.
O sea, no importa qué haga y aunque hoste mi propio server, me toca pagarle a alguien. Usualmente sí, hay servidores gratis, pero pues obviamente es... Normalmente si algo es gratis es porque debe haber algo detrás de bambalinas, así que... No, a veces yo he encontrado algunos gratis, pero simplemente son terribles. Entonces depende de lo que uno quiera hacer. Pero, por ejemplo, GitHub Pages o Firebase ofrecen servidores gratis. Lo que pasa es que lo que uno puede hacer en esos servidores, y son buenos, lo que pasa es que lo que uno puede hacer en esos servidores es muy restringido. Básicamente solamente me sirven para código frontend. Si yo necesito código backend, va a ser muy complicado conseguir un servidor gratis. ¿Sí? Solo páginas estáticas, sí, o sea, solo páginas a las que yo voy, consulto la información. O sea, simplemente el servidor se comporta como mesero, pues, y va, busca lo que yo le estoy pidiendo, me lo devuelve y listo. No es capaz de hacer algún procesamiento. Y, profe, ¿quién es lo más cercano que tenemos como un chequeo de calidad entre los diferentes dominios, por así decirlo? No entiendo. Que, por ejemplo, porque Google sabe cuáles páginas son seguras y no, las recomienda así de una y sabe cuáles sí o no. Ya. No, la pregunta, la verdad, no sé exactamente cómo lo haga. Hay unas listas como, no sé, si han visto cuando ustedes en el correo les llega algo de spam y ustedes le dicen marcar como spam. Eso lo que pasa es que le está, dependiendo pues del correo que ustedes utilicen, digamos Gmail o Outlook o lo que sea, lo que hace es mandarle esa información al servidor diciéndole este correo de este dominio que me llegó es spam, entonces lo empieza a meter como en una lista negra. Y si varias personas dicen lo mismo de ese mismo dominio, entonces ya queda como marcado como spam. Más o menos eso mismo es lo que seguramente pasa con las páginas. Aparte del HTTPS, por ejemplo, que es como lo más básico en seguridad. No sé si han visto. Es cuando les aparece acá este candadito en una página. Sí. Sí. Entonces, eso es como lo más básico, es el protocolo de HTTPS, la S es de seguro. Y lo único que nos dice ese seguro es que la información está siendo encriptada. No sé si han visto en WhatsApp que les aparece que esta conversación es encriptada o tiene como una end-to-end encryption. ¿Han visto? ¿Saben qué significa eso? O sea, WhatsApp o el HTTPS o cualquiera que tenga ese tipo de encriptación end-to-end significa que los únicos capaces de leer el mensaje son las dos personas que están conversando. O en este caso de la página web, solo el cliente y el servidor. Quiere decir que nadie puede coger la información en el viaje y leerla o cambiarla. ¿Ya? Pero eso es lo único que quiere decir. Ya si, por ejemplo, ustedes pueden hablar con alguien por WhatsApp y pueden estar seguros de que nadie puede revisar la información. Es como imposible. Solamente ustedes que la escriben y el otro que la lee. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que con quien esté hablando no sea un delincuente. ¿Ya? Eso es un tema totalmente distinto. ¿Sí, ¿sí me entienden? O no. Ya esta se me olvidó cuál era la pregunta inicial. ¿Cómo hace para saber qué páginas son seguras o no? Entonces seguramente va llevando como una lista negra de páginas inseguras por reportes, pues. Cosas que se va dando cuenta que pasan extrañas. ¿Vale? Vale. Profe, de pronto una última preguntita. Entonces, por ejemplo, yo voy a alquilar un dominio. Y entonces, en esta página GoDaddy, que tiene dominios para alquilar, todos los tienen, todos. ¿Por qué los tiene y cómo tiene propiedad sobre ellos? Ah, ok. Si, por ejemplo, es un dominio que nunca en su vida una persona imaginó. Ese tipo de páginas o empresas se llaman registrars, como GoDaddy es un registrar. Y no es que tenga los dominios, solamente hay una organización que no me acuerdo cómo se llama, pero es una organización
intergubernamental, que sí es la que, entre comillas, tiene los dominios y solamente se los presta o le da la capacidad a una página, a una empresa como GoDaddy de que los alquile y cobre por eso, de que los administre de alguna forma. ¿Ya? Y se llama, pues, registrar, justamente porque lo único que hace es eso, es como registrar el dominio y asociarlo con una persona, pues, con una empresa. Pero no es que sea el dueño del dominio tampoco. Realmente nadie es dueño de los dominios. Por eso uno solo los está como alquilando por años. ¿Ya? Y solamente existen en el momento en el que uno los registra. ¿Sí? Entonces son realmente como cosas muy abstractas porque realmente un dominio ni siquiera es algo que exista, ¿no? Solamente es un registro por ahí en un computador. Entonces, a veces estos temas son bastante abstractos. Y pues de todas formas, digamos que no es que sepa muchísimo de eso, pues lo suficiente para poder hacer que funcione, pero eso por detrás tiene una cantidad de DevOps, que era lo que hablábamos, pues, todo eso, ingeniería para que las cosas funcionen. Muchas gracias, profe. Vale. Bueno, protocolos. El que vamos a usar acá es HTTP o HTTPS, pero de nuevo, no es que lo vayamos a usar como tal, o sea, casi nunca vamos a hablar sobre HTTP en específico, simplemente es lo que vamos a usar. O sea, no es como se me olvida el nombre de esta otra materia, pues, que va antes de esta, que hablan sobre esos ecosistemas, que hablan sobre UDP y TCP y hacen cosas directamente como con esos protocolos de más bajo nivel. Aquí simplemente pues, vamos a usar HTTP de forma como automática. ¿Vale? Y hay otros protocolos, no sé si los han escuchado. Este es FTP, SMTP. De pronto, si alguna vez han intentado configurar un correo en el celular con algún, o sea, como meter a Gmail un correo de Outlook o algo así, ahí a veces les pregunta por el servidor SMTP o IMAP, algo así. ¿Qué les ha pasado? Yo sí he visto como opciones ahí diferentes a Gmail y Outlook. Y bueno, a veces es como cuando él no es capaz de encontrar el servidor por defecto, entonces te pide que manualmente le pongas cuál es el servidor. Es algo que no tengan que estar haciendo como usuario. O en ICESI antes se usaba un montón el FTP porque los profes le decían, no, entren al servidor FTP que les deje un archivo. Pero eso creo que ya no pasa mucho. ¿No han escuchado el FTP? No, profe. El FTP es como entre comillas, como un Drive, pues, o un Dropbox. Simplemente una forma de yo entrar a una carpeta dentro de un servidor y descargar o subir archivos. ¿Vale? Y pues HTTP, que es el que vamos a usar. ¿Saben qué significa el HTTP? Hypertext Transfer Protocol. Entonces, así como HTML es pues, el Hypertext Markup Language, entonces el HTTP es el protocolo para HTML. ¿Listo? Bueno, esta parte de la URL, pues como que contiene lo del dominio, pero le agregamos también el path. ¿Cierto? El path es lo que representa una página específica dentro de un sitio web. Y por eso aquí en Marksheet pues está internet, pero cuando pasamos a una página diferente, pues el path cambia. Ya me fui a una página diferente dentro del mismo sitio web. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Bueno, la próxima lectura es esta de acá, el Anatomy of a URL. ¿Listo? Tampoco me parece que sea muy larga. Ven que realmente la letra es enorme. Pero sí es importante que vayamos entendiendo todo
todo lo que puede tener una URL, lo que vamos a usar básicamente todo el semestre. Vale, entonces se las dejo. Ay, ¿qué es esto? ¿Cuál es de nosotros? Siempre me da un miedo abrir mis cosas, no sé qué puede hacer. Entonces, bueno, aquí simplemente por ahora el path puede representar una página diferente. Cuando hagan esta lectura, pues van a ver que también puede representar como carpetas dentro del servidor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué es el path? Path es esto que está después de este slash. O sea, o más bien el path va a ser casi que todo lo que está después de que termina el dominio y el TLD. ¿Ya? Miren que primero está el protocolo, que siempre va a ser o HTTP o HTTPS. Luego va el subdominio, que es opcional. Luego va el dominio y el TLD, ¿cierto? Hasta aquí todo esto puede ser como el dominio. Todo lo que va después del dominio es el path. Cuando hagan la lectura de Anatomy of a URL, van a ver que realmente hay varias cositas más después del path. ¿Ya? Pero básicamente el path representa la página específica dentro del sitio web. ¿Sí? Entonces es como si representara los capítulos dentro del libro, pues, o la información específica a la que yo quiero ver dentro del sitio web. O sea, por ejemplo, Marksheet, si yo entro a la página principal, tiene todas estas páginas, ¿ya? Y cada página está representada por un path. Ven que el dominio es el mismo, pero este tiene el path internet, este tiene el path web, este tiene el path browser. ¿Sí? ¿Tiene sentido ahí? Sí. Bueno. O sea que eso es como el encargado de mostrar la navegación dentro de una misma página. Dentro del mismo sitio. Ok, eso, perdón. Error mío. Tienen que corregirme porque a mí también yo los utilizo intercambiablemente y no es así. El sitio es la colección, la página es una sola página. Me corrigen, por favor. Bueno, ya casi toda la clase y no pasamos de la primera página. Bueno, que ya hemos hablado de todo esto, pues simplemente la web, pues, cuando hablamos de web, en general es la colección de todos los sitios que existen en el mundo, ¿cierto? La web. Y hay diferentes sitios web, o bueno, o páginas web. Entonces, página web, pues recuerden, es solamente un tema, una página específica que estamos viendo. Y el sitio web es la colección de varias páginas. ¿Sí? Acá hay una explicación de ese protocolo que ya estábamos hablando un poquito cuando les hice el dibujito. Y tiene, recuerden que el protocolo HTTP por detrás es TCP. No sé si se acuerdan un poquito de qué significa que sea TCP. Sí. Sí, ya. Pero eso es TCP/IP, ¿no? Sí. Sí, pues que hay un handshake, que pues hay alguien dice que hay como unos pasos para poder hacer ese intercambio de datos, ¿no? Sí, que están aquí más o menos puestos en palabras. Entonces, como que el cliente va y le pregunta al servidor por algo, el servidor le responde primero como listo, ya recibí tu pregunta, ahorita estoy buscando, y el cliente le dice como, bueno, va a esperar mientras lo encuentra. Luego el servidor le dice, listo, ya la encontré, y le devuelve la información. Y el cliente le dice, listo, gracias. Siempre está como esa conversación pues entre el cliente y el servidor. ¿Sí? Por aquí hay Pero, algo... profe, ahí sería entonces,
perdón. Dale. No, que sí, en ese caso en el que le dice que, hey, aquí está pues lo que me estabas pidiendo, pues eso sería como en el caso en el que hay un resolve, ¿no? Pues si hay un reject, pues También, no le manda nada o le manda el error. claro, incluso si hay un error, o sea, si hay un error en el servidor, si el servidor no pudo encontrar lo que buscaba o al hacer algún procesamiento falló, igual le tiene que mandar el error. La otra que puede pasar es que simplemente no exista ni siquiera el servidor o algo así, o el servidor se quede callado por mucho tiempo, entonces ahí hay como una respuesta automática o simplemente el navegador falla por sí mismo, dice como, no, esto ya se demoró mucho y aparece pues como un error diferente. O sea, no sé si han visto que a veces hay errores del servidor, como que vienen con el mismo... O sea, por ejemplo, si yo aquí intento buscar una página que no exista, vamos a ver qué me dice. O sea, a veces está como este 404. A mí que Marksheet aparentemente está dentro del servidor, un servidor de GitHub. Pero entonces este es un error cuando el servidor mismo me mandó un error. Pero a veces hay errores que no son del servidor, sino que es como incluso de un nivel más abajo. Como cuando se va al internet y aparece el dinosaurio de Chrome. Entonces ya es un error que el mismo navegador me devolvió. ¿Sí? ¿Por qué 404 cuando hay un error? Hay unos códigos de HTML. No. De HTTP. Y pues 404 es el estándar para cuando no se encuentra la página. Simplemente es el estándar para decir que no se encontró la página que se está buscando. ¿Vale? Hay otros, estos los vamos a ver algunos, pues son infinidad, pero nosotros vamos a ver algunos dentro de la clase. Pero aquí hay algo importante, y es que el archivo, cuando ustedes van y buscan una página, por ejemplo, Marksheet, el servidor les devuelve la página, o sea, como que el texto, pero además les devuelve otras cosas, por ejemplo, el CSS, ciertas imágenes, por ejemplo, el loguito de Marksheet, el loguito de Twitter, de GitHub, y esos archivos son guardados temporalmente en el computador, ¿no? En el computador, pues, en mi cliente, en todos los clientes que lo visitan, para que puedan ser, pues, mostrados en pantalla. ¿Sí? Ahí, cuando yo paso de esta página a la siguiente, hay cierta información que se mantiene. Por ejemplo, el logo sigue siendo el mismo, estos de acá siguen siendo los mismos, el CSS probablemente siga siendo el mismo. Toda esa información que se mantiene queda guardada en caché. ¿Saben qué es el caché? Son como datos temporales que se quedan guardados como en la memoria, ¿no? Sí, son datos temporales, exactamente. Por eso, usualmente la primera carga es la más demorada, pero luego pues sí, ya después de la primera se carga bastante más rápido porque ya hay información que no tiene que descargar. Eso es bien importante, pues lo vamos a ir viendo en el semestre porque muchas veces cuando uno está desarrollando, el caché te hace pensar que algo que hiciste no funcionó y lo que pasa es que simplemente estás viendo la información antigua, no has como borrado el caché. ¿Vale? Ahí pues lo iremos viendo. Bueno. Una pregunta, y en el caso de esas páginas tipo Facebook o Instagram que son que baje y baje y carga más y carga más y carga más, eso entonces una carga muy grande para el caché ese. ¿O? Sí, pues es carga grande para el caché, pero también las cosas que tienen sentido que se queden en caché son las cosas como reutilizables, que yo no quisiera volver a descargar. No es que uno pueda controlar mucho que queda en caché. Básicamente el navegador va a intentar poner todo lo que pueda en caché. Pero cuando ustedes van, por ejemplo, a Facebook, es muy común que si ustedes recargan, pues les vuelva a aparecer algo parecido, ¿cierto? Porque pues a menos de que haya pasado mucho tiempo, el feed va a ser muy parecido.
Entonces las imágenes ya están en caché, no necesito volverlas a bajar. Pero si hay algo nuevo, o sea, cuando ustedes le dan scroll hacia abajo y él va dinámicamente cargando nuevo contenido, allí lo que está pasando es que ustedes no están recargando la página, ¿no? Ustedes solamente, o sea, el navegador por detrás está cargando nueva información y dinámicamente la está mostrando en pantalla. Entonces ahí realmente para ese tipo de información no tiene mucho que ver el caché. El caché es más para imágenes, para CSS, para este tipo de archivos, no para la información como tal. ¿Vale? Vale, gracias, profe. Bueno, acá ya hablamos un poquito sobre los documentos. Simplemente, así como ustedes tienen, yo que se utilizan After para editar archivos que luego los exportan como MP4 o lo que sea, también tenemos un editor de código para editar los archivos que pues, luego se convierten en una página que es visible para el usuario. Y así como hay programas para editar, pues también hay programas para ver. Simplemente el programa que vamos a usar en la clase para editar, que les pido que todos usemos el mismo, al menos en la clase, es Visual Studio Code. ¿Vale? Y pues para verlo es obviamente el navegador. Aquí también en el navegador les pido que usemos Chrome porque tiene unas herramientas de desarrollo pues mejores que los otros. ¿Vale? ¿Vale? Entonces son los dos que vamos a usar. Aquí sí, creo que no hay mucho más que hablar sobre este. Llegar es a este acá de la sintaxis. ¿Listo? Bueno, ustedes seguramente ya han escrito algo de HTML, entonces más o menos han usado esta sintaxis. ¿Sí? Lo básico. Lo básico, sí. Realmente HTML solo tiene lo básico, o sea, no hay nada aparte de lo básico. ¿Qué hay que entender sobre la sintaxis de HTML? Que la mayoría de etiquetas se abren y se cierran. ¿Sí? Hay algunas etiquetas que no se cierran, por ejemplo, las imágenes. ¿Sí? Las imágenes, los inputs, no son muchas, pero la gran mayoría yo las tengo que abrir y cerrar. ¿Ya? Todas las etiquetas siempre vienen con esta sintaxis de menor que, el nombre de la etiqueta y mayor que. ¿Cierto? Y se cierran con el mismo nombre, solo que con un slash. ¿Sí? ¿Esa parte es clara? Sí. Mire que aquí está diferenciado. Lo rojo, rosa, es la etiqueta como tal. Y lo que está acá adentro es el contenido de esa etiqueta. ¿Ya? Puede ser el texto, o pueden ser otras etiquetas. ¿Qué es importante de HTML? Es que es, digamos que las etiquetas son anidadas. O sea, yo puedo tener etiquetas dentro de otras etiquetas, dentro de otras etiquetas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es importante allí? Que, bueno, aquí no hay ningún ejemplo, pero... yo tengo, por decir algo, una etiqueta div, yo abro y cierro el div, ¿cierto? Si yo dentro de ese div hiciera una etiqueta p, que es muy importante, que si yo abro p, tengo que cerrar p antes que cerrar el div, ¿cierto? Lo que nunca podría pasar es como yo hacer esto. O sea, abro p y primero cierro div antes de cerrar p. No tendría como mucho sentido. ¿Sí me entienden esta parte? Sí. Sí, profe. Sí, profe. O sea, si esto quisiéramos visualizarlo, podríamos decir que este es el div, por decir algo, este es div, y el p tiene que estar completamente contenido en el div. O sea, no hay forma de que pase como algo así, de que el p en medio se salga del div. Pues no, es imposible. No gráficamente, gráficamente sí es posible, pero acá en código no es posible. ¿Ya? O sea, el P, si se abre dentro del div, tiene que también cerrarse antes que el div. Esta es una de las partes importantes.
Pero creo que también es pues, básico. Simplemente es acordarse de cerrar primero lo último que abrí. Si, lo último, si vamos aquí en orden, primero abrí el div, luego abrí el P. Lo primero que tengo que cerrar es lo último que abrí, que es el P. ¿Sí? Profe, si yo lo hiciera pues de la manera incorrecta, ¿simplemente no se mostraría o mandaría algún mensaje? No, aquí digamos que estos lenguajes no son tan chéveres como en ese sentido, como Java, por ejemplo, que siempre me está diciendo dónde están los errores. ¿Sí? No, realmente el navegador trata de corregirlo. Entonces va a mostrar, muchas veces incluso lo muestra de forma correcta, pero yo pierdo control sobre ciertas cosas. Entonces el navegador como que se da cuenta que el P debía terminar ahí, entonces él mismo me pone el tag de cerrar P. Entonces pasan cosas extrañas, pero no es que haya un error o no se muestre. ¿Sí? Ok. Allí lo que les recomiendo siempre es tratar siempre de tener buena indentación. O sea, que no tengan esto así, sino que realmente la indentación les demuestre cuando una etiqueta está dentro de otra. Ya, entonces si ustedes tienen un div y luego un section y luego un header y acá adentro un P, pues que realmente tengan una indentación que les permita ver qué cosas están dentro de las otras. ¿Sí? En vez de tener como todo así plano. Y si ya lo habían hecho plano, también de estar usando por allí un format document, entonces que les va a autoindentar las cosas. ¿Listo? O usar Prettier, a mí no me gusta mucho, pero sí. Dice Daniel que usar Prettier, que es una extensión de Visual Studio Code. Beauty Code, sí. Cualquiera de esos, a mí usualmente me funciona bien el format document común y corriente, pero lo que yo sí trato de hacer es, desde que lo estoy escribiendo, que ya quede bien indentado, en vez de hacerlo a las patadas y luego tratar de corregir. ¿Listo? Bueno, esto es la etiqueta normal, digamos que más simple, es solamente el nombre de la etiqueta. Pero usualmente a las etiquetas le vamos a añadir atributos. ¿Ya? Entonces, una etiqueta con un atributo, pues se vería como así. ¿Qué atributos conocen? ID, class. Si a este div le quisiera poner un ID, entonces, ¿qué es importante? Que no puede estar pegado al nombre de la etiqueta. O sea, yo le pongo ID después de poner un espacio. Y siempre va el nombre del atributo, un igual, y entre comillas, el valor de ese atributo. ¿Ya? El atributo lo podríamos ver como una variable de esta etiqueta. Entonces, el nombre de variable y el valor de esa variable. Entonces, aquí le puedo poner una ID. Y una etiqueta puede tener todos los atributos que quiera. Puede tener ID y con otro espacio yo le puedo poner también una clase. Tiene un atributo para la clase. ¿Sí? Sí. Los atributos únicamente se pueden poner en la apertura de la etiqueta, nunca en el cierre. El cierre siempre es solo así. ¿Ya? Cuando yo le pongo un ID o una clase, pues le pertenecen a la etiqueta. O sea, toda la etiqueta. Todo este div, no el contenido, pero sí todo el div tiene este ID y esta clase. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que a veces algunos se confunden y piensan que es como si la etiqueta estuviera dividida en dos partes, porque ahí está la entrada pues, y el cierre. Pero pues no, esto realmente representa una sola cosa, que es el div en general. ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta ahí? Sí, profe. Pues, aparte de esto, hay algunas etiquetas que se cierran solas, o sea, que no hay que cerrar, que es, por ejemplo, las imágenes. Yo tengo una imagen, la imagen no tiene etiqueta para cerrarse, o sea, no tiene IMG. ¿Ya?
Son muy pocas las etiquetas que tienen esta característica. IMG, input, BR, no me acuerdo qué más, pero como 5 máximo. ¿Vale? De resto, todas las otras sí hay que abrirlas y cerrarlas. Todos los nombres de etiqueta van en minúscula siempre. No hay etiquetas en mayúscula. ¿Listo? Básicamente, esto es toda la sintaxis de HTML. O sea, que ustedes se acuerden que este es el nombre de la etiqueta, que hay que abrir y cerrar, que estos son atributos y que se escriben de esta forma. Básicamente, esa es toda la sintaxis. ¿Sí? ¿Una pregunta está ahí sobre eso? Profe, ¿y los atributos booleanos? Los atributos ¿Qué booleanos. ejemplo? Pues solo conozco, por ejemplo, el del video, que es controls, y ya no conozco más. Ahí los booleanos a veces son complicados, entre comillas. Depende de la etiqueta, depende del atributo, se ponen de formas distintas. Pero usualmente un atributo booleano, por ejemplo, los inputs tienen disable. Si yo le pongo disable, quiere decir que ese input, ¿saben cuáles son los inputs, no? Como las cajitas donde yo puedo escribir, o los checkbox, o los sliders que yo muevo para poner un número. Cuando yo le pongo disable, le estoy diciendo que lo muestre, pero que no permita que el usuario lo pueda modificar. Entonces yo lo puedo poner como solo la palabra disable, como solo poner el nombre del atributo sin valor, o le puedo también poner un valor, que sea como true, y realmente va a ser lo mismo. Básicamente, lo único que necesita el navegador para reconocer que debe estar deshabilitado es que diga disable. ¿Sí? Ok, sí. O sea, con que diga disable es suficiente. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo. Pues ya se nos va a acabar el tiempo. Y aparte de eso, pues, o sea, eso es todo lo de sintaxis. Ya, aparte de la sintaxis, pues vamos a empezar a ver es como la diferencia entre las etiquetas. ¿Vale? Que hay una diferencia importante entre los elementos en bloque y en línea. ¿Sí? ¿Entendieron cuál es la diferencia? Sí. Daniel siempre responde sí. ¿No? No, pues nada, pues que los block level elements, pues simplemente pues son que se apilan uno encima de otro, porque no puede haber uno seguido al lado. O sea, ellos ocupan el 100% del width de su padre. Esos, pues, por ejemplo, pues son los P, los div y los heading elements, por ejemplo, los H1 y todos esos, solo pueden ir en una sola línea. Pero hay otros que son los inline elements, que sí son los que puede ir uno seguido de otro. Por ejemplo, un link, uno no querría que uno pone un link y tenga que haber un salto de línea. Entonces, esos sí pueden ir uno seguido de otro en la misma línea. Básicamente, casi todas las etiquetas son de tipo bloque. Lo que decía Daniel es que van a ocupar todo el ancho, no van a dejar que nadie se les haga al lado. O sea, digamos, yo podría tener, por ejemplo, un párrafo y en ese párrafo escribir una sola palabra. Escribir esto. Así haya una sola palabra y realmente el texto solo llega hasta aquí. Todos los P, por defecto, son bloque y los bloques ocupan todo el espacio. ¿Ya? Entonces no van a dejar que nadie se haga al lado. Si luego yo pongo otro párrafo, siempre va a ser abajo. ¿Ya? Los elementos en línea, mírenlos como palabras dentro de un texto. ¿Sí? Si yo escribo una palabra y luego otra palabra, pues por defecto las palabras van una al lado de la otra hasta que llegan al final de la página y ahí les toca hacer como un salto de línea. ¿Cierto? Realmente los elementos en línea se llaman así porque están como en la línea del texto, como si fueran texto. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y sí. Si vamos a ver los elementos en línea, realmente son elementos que tienen que ver con texto. El A es un enlace dentro de, pues, un enlace.
Y los enlaces pueden ir dentro de texto. El strong es un texto fuerte o en negrilla. El EM es un texto en énfasis, como en itálica. Pues. ¿Sí? Aquí es importante un poquito entender el origen de todo esto. Y es que, no, bueno, esto ya se va a cerrar. Entonces yo creo que el viernes nos toca seguir hablando de esto. Entonces recuerden simplemente la lectura. Y vamos a leer todo basics. O sea, estos 4 que hacen falta. Aparte del de la anatomía, ¿vale? Listo, profe. ¿Listo? Entonces, ya en cualquier momento se cierra, entonces nos vemos Listo, el profe, viernes. muchas gracias. Cualquier cosa estoy Vale, ahí. en el profe, Discord. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Auf Wiedersehen. Ahí. Gracias, profe. Bueno. Chao, profe. Chau. Profe, una pregunta. Vale.